Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital. Ojalá nos sigan a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante, transmitiendo para ustedes en el interior de la República Mexicana y desde la Ciudad de México, aquí en la Plaza de la Información. Son exactamente las 12:02, 5518-7760. Comuníquese con nosotros para construir de manera conjunta la hoja de ruta en la información. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, fue legal. Está acusado de un delito del fuero común por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. Así lo expuso el titular del Ejecutivo Federal. Legal porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito del fuero común. Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México, y por eso interviene la Fiscalía de la ciudad. La razón explícita y ofrecida por el presidente en la mañana respecto al atentado, un nuevo atentado en el estado de Guerrero. Hay un columnista que afirmó, tiene dedicatoria a la gobernadora, pero en la mañanera el presidente afirmó que en este atentado contra Zulma Carvajal, sobrina de Félix Salgado Macedonio, en el que murió su esposo, se indaga para conocer quiénes son los autores intelectuales y materiales. La esposa del extinto culpó directamente al alcalde de Iguala, hay que resaltarlo, pero la versión así fue, en un tema que es difícil. El estado de Guerrero no es fácil, es el México bronco, como se le conoce, y donde todo puede ocurrir. Luego que el INE determinó que el presidente López Obrador sí ejerció violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, el mandatario rechazó tal afirmación y acusó que mienten, ya que alteraron sus expresiones y le atribuyen unas que él no pronunció. En la matutina confirmó la muerte del empresario Íñigo Arenas, quien fue reportado como desaparecido en la zona de Polanco. Además informó que este lunes la Fiscalía Capitalina ofrecerá detalles sobre el homicidio del empresario de 41 años de edad. Grave, otro evento lamentable. Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, informó que las unidades del Tren Maya están construidas con 70% de materiales mexicanos. Así lo expresó. Las partes primarias, la mayoría de las fábricas hoy en el mundo ya las subcontratan, que es la primera parte donde se inician a soldar las piezas más pequeñas que luego forman parte del tren. En este caso, nosotros en Sagún tenemos nuestra propia fabricación de partes primarias, es decir, incluso esto es parte que se está haciendo con manos mexicanas, con obreros mexicanos, con ingenieros mexicanos para tener este tren para México hecho en México. El herramental, también todo el herramental es producido en México y hemos desarrollado además de partes primarias la escuela de soldadura y la escuela de pintura. Voz de la colaboradora de esta empresa multinacional Alstom, que habla precisamente de la mano de obra y material mexicano aplicado en el desarrollo del Tren Maya. María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven mexicana que desapareció el pasado 22 de julio en Berlín, fue hallada sin vida en Alderhof,
la tarde del sábado, la policía de Berlín aclaró que por ahora no hay sospechosos por la muerte de María Fernanda y las investigaciones continúan su curso. Fernando N., conocido como el Tiburón, podría pasar hasta 50 años en prisión por golpear a un niño de 15 años de edad. Se lo merece y más. Hay que lo manden con la jauría del penal de alta seguridad de La Palma para que exprese sus dotes de karateca y a ver cómo le va, entre otras cosas. Y esto por parte del delito de homicidio en grado de tentativa. Marco Antonio Fernández Martínez, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, expuso que los nuevos libros de texto gratuito no cumplen con los mínimos pedagógicos que exige la comunidad educativa. En el caso de las matemáticas, y hay una reducción del contenido que es fundamental en los nuevos libros. 1,500 soldados del ejército mexicano arribaron a Baja California y Sonora para combatir la violencia generada en la región fronteriza para detener la guerra entre dos células del Cartel del Pacífico, los rusos del Mayo Zambada y la chapiza de Joaquín Guzmán Loera, quienes llevan meses luchando por la plaza por el tráfico ilegal hacia los Estados Unidos. Si quieren, adelanto a ustedes lo que Inside Crime menciona es una victoria contundente por parte del Mayo Zambada frente a los hijos del Chapo. Hombres armados asesinaron en Iguala a Beto del Valle, como se expuso, el esposo de Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Los hechos sobre la calle Zaragoza, en el centro capitalino, cuando personas armadas les dispararon varias veces e hirieron de gravedad a Beto Zulma. Esta última resultó ilesa, y el alcalde de Iguala, David Gama Pérez, rechazó las acusaciones de Zulma Carvajal Salgado, quien lo acusó de ser el responsable del ataque armado en contra de su esposo Humberto del Valle, ultimado en aquella región. Uriel Carmona, el fiscal morelense, vinculado al proceso de la obstrucción cometida en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna, pues ya está donde debe. Vamos a hacer valer el recurso que objete esta resolución, dijo su abogado Rodrigo Ugalde. 5 policías de Villa Hidalgo en Zacatecas fueron privados ilegalmente de la libertad por un comando armado que irrumpió en la comandancia municipal. Se eleva a 7 la cifra de policías privados ilegalmente de la libertad en los últimos días. Durante el pasado fin de semana, del 4 al 6 de agosto, fueron asesinadas 235 personas en el país, siendo Guanajuato la entidad con mayor violencia letal, con 37 homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. El órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que en los primeros 5 días de agosto suman 444 personas asesinadas, un promedio de 74 casos por día. Por amenazas del crimen organizado, principalmente el número de mexicanos que solicitaron asilo en Canadá y Estados Unidos creció 5 y 3 veces respectivamente en los primeros 4 años de la actual administración. Y en la zona metropolitana que nos interesa, este domingo, ayer se terminaron de revisar las 7 estaciones de la línea 2, por lo que desde hoy, lunes, toda la línea brindará servicio con normalidad. Hoy arrancará la revisión de la línea 1, la cual se ubica en la alcaldía Gustavo Amadero y permanecerá cerrada en toda su línea. La mañana de este lunes, cientos de unidades de transporte público procedentes del Estado de México reunieron en Coacalco para dar inicio al recorrido de vigilancia de las llamadas autodefensas del transporte tras las constantes extorsiones que afectan a usuarios y a concesionarios. 2 órdenes de cateo en Ixtapalapa lograron la ubicación y aseguramiento de 61 toneladas de autopartes robadas ahí en Ixtapalapa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron desmantelar una célula delictiva dedicada al robo de vehículos y autopartes. El partido Movimiento Naranja o Ciudadano en el Estado de México decidió ir solo en las elecciones locales del siguiente año, donde se votará por una nueva legislatura local y la integración de los 125 municipios, pues tiene profundas diferencias ideológicas con el PRI, y la ciudadanía no avala que se sume al Frente Amplio, que conforman PAN, PRD y el Tricolor. Ahí mismo, pero en la región oriente y en la capital del país, mejor dicho, el sistema de aguas
realizó trabajos de extracción de material del socavón que devoró el gimnasio deportivo Gertrudis Sánchez en la Gustavo A. Madero. Afirmó que se cambiarán las tuberías que dañaron al inmueble. La escritora mexicana Rosario Castellanos falleció el 7 de agosto del 74 en Tel Aviv. Hoy se cumplen 49 años de su muerte. Y su hijo es un internacionalista muy destacado, el maestro Castellanos, que también hace una labor importante. En lo internacional, Nueva York es la ciudad con el mayor consumo de marihuana en el mundo. Se parecen a los que están aquí en el santuario de la marihuana en el Metro Hidalgo. Se consumen, y ahí les vamos a ganar en cualquier momento, ahí en eso sí somos buenos, con 62.3 toneladas métricas al año, de acuerdo con un reporte de la organización que divulgó la información sobre la hierba. Pues son muy adictos a la mota. Hiroshima conmemoró este domingo el 78 aniversario del bombardeo atómico en la ciudad por parte de Estados Unidos, en un hecho lamentable que, por cierto, debió evitarse porque el emperador Hirohito envió un cable en el que Japón anunciaba su capitulación antes que el criminal de guerra Harry Silverman Truman anunciara que Estados Unidos triunfaba en la guerra sobre Japón. Truman debió ser juzgado en Nuremberg, como se apunta, y en lo internacional también el Papa Francisco aseguró este domingo que la Iglesia Católica está abierta a todos, también a los homosexuales, y luego cada uno elige a Dios por su propio camino. Esto en una conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Se llevará la próxima en Corea. Esta es la información, lo más importante que ocurre en México y el mundo. Continúe con nosotros aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo. Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México. El Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª legislatura. ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes desde $219 al mes en pronto pago. TV adicional al menor costo. Agrega los streaming que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya 800-700-7827. 800-700-7827. Star TV, tus canales más cerca de ti. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Tomen nota de esta estadística. En México diariamente mueren 20 personas en espera de un trasplante, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes, el Senatra.
cada 10 minutos alguien se suma a la lista de espera en busca de un órgano o tejido. Solo 3 de cada 1000 personas fallecen en circunstancias que podrían dar lugar a una donación, de acuerdo con egresados de la Facultad de Medicina de la UNAM, quienes realizaron su servicio social. Y en 2018 se realizaron 7.583 trasplantes en el país, pero hay más de 21.800 en la espera de obtener un órgano. Para fomentar la cultura de donación, Nancy Monterrosa Galindo y asociadas visitaron la Facultad de Derecho, donde ofrecieron la charla Donación de órganos y tejidos humanos, mitos versus la realidad. Si desea ser donador, se debe expresar esta decisión a la familia para, ante una potencial muerte, respetar la voluntad del fallecido y no dejar a los familiares la toma de una decisión en momentos difíciles por la pérdida humana. Este es un tema que vamos a abordar hoy con el integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas, diputado ante el segundo Congreso Capitalino, Esteban del Razo Montiel. Muchas gracias, legislador diputado, por tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes. Buenas tardes, maestro Federico. Aquí estamos pues atendiendo esta entrevista. Lo que estamos buscando con esta iniciativa es agilizar la donación de órganos y fortalecer el respeto a la voluntad de una persona potencialmente donadora de órganos y tejidos. Ese sería el propósito, porque qué lamentable, diputado, que el Centro Nacional de Trasplantes nos presenta esta estadística. Diariamente mueren 20 personas en la expectativa de un trasplante, de acuerdo con el Senatra, y cada 10 minutos alguien se suma a la lista de espera en busca de un órgano o tejido. Así es, lo que estamos buscando es el derecho a la autonomía del donante. Si él decide ser donante de órganos, debe de respetarse su voluntad, porque actualmente con que haya un familiar que se oponga, viene para atrás todo el procedimiento. ¿En qué forma se lograría esa donación universal, diputado? El texto la modificación que estamos nosotros proponiendo es la siguiente: habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. De tal forma que, si analizamos el texto legalmente hablando, la figura del donador presunto progresista existe en nuestra legislación ya. El problema es lo que yo le comentaba, todos los trámites que vienen a frenar el proceso y que cuestan 14 vidas por día esperando un trasplante. Incluso si se presenta un familiar actualmente y dice que no está de acuerdo en que los órganos de su familia sean donados, se suspende la donación. Entonces aquí es más bien un asunto de los familiares, dado que al morir de manera expedita, abrupta, el ser querido o el familiar, pues ya no podría decir si se destina o no. Y también esto para evitar el tráfico de órganos, que sabe, diputado, es como una leyenda urbana que en las grandes instituciones de salud y antes la Cruz Roja, en otros tiempos, desde ahí se traficaba órganos de pacientes que son desconocidos, nadie los reclama, algún ciudadano sin hogar que muere por una por frío, pues. Ellos finalmente llegan ahí, no se les salva la vida, y esos órganos en otros tiempos se traficaban abiertamente. Qué bueno que me tocas este tema. Mira, el tema del tráfico de órganos es un tema que para mí es muy complejo, porque al existir mayor número de órganos, se combate esa cuestión del tráfico, porque hay mayor número de órganos, y además, para poder llevar a cabo un trasplante,
se necesita un protocolo para ver si son candidatos a trasplante, pero también se necesita checar a la persona o los órganos que se van a donar, incluso los órganos que más pueden, que más tiempo tardan o que se pueden tener antes de ser trasplantados son las córneas y duran máximo 48 horas. Entonces es una cuestión muy difícil que se dé el tráfico de órganos. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Hay un órgano, se busca en las instituciones, en sus listados de prelación, quienes ya cumplieron con los protocolos y quienes se asemejan a poder, en cuanto a los genes, la genética, a poder recibir ese trasplante. Entonces, es algo muy complejo el hablar del tráfico de órganos, porque sí sería que a la persona que le van a quitar el órgano, pues necesitaban haberlo estudiado con meses de anticipación para ver si ese órgano funciona para la persona a quien se la van a ir a vender o se la van a trasplantar. En estos dos temas, diputado, finales, respecto al trasplante de órganos probablemente infectados por alguna enfermedad infecciosa, ¿ahí qué se puede hacer? Y si fuera necesario también que bajo esta nueva legislación el donante lleve consigo una tarjeta de donador y se inscriba a un formato oficial. Sí, mire, precisamente de eso se trata esta iniciativa. El donante en vida debe de expresar su inquietud de poder, ahora sí que valga la redundancia, donar sus órganos en caso de fallecer en alguna de las circunstancias, que es muerte cerebral, broncoaspiración, que es en los casos que se pueden utilizar sus órganos. Eso llevaría un procedimiento. Bueno, yo soy donante, me hago los estudios precisamente para que yo pueda ser tomado en cuenta como donador en caso de alguno de los supuestos que yo les comenté. Y finalmente, diputado, cuando es recurrente el tema del desconocimiento generalizado de los programas de donación en el país, se dice, por ejemplo, que los trasplantes benefician solo a las personas ricas. Ahí estaba el caso que le comenté, tras bambalinas, no es algo lamentablemente que se pueda corroborar, pero quienes los compran son en los hospitales de 5 estrellas, si me permite denominarlos, y de manera discrecional llegan a ellos esos órganos, porque ellos son los que pagan, y el registro tiene un costo, pero al final se dice que es un registro gratuito, que es por igual, pero no es así, diputado. Ojalá que con su equipo de asesores o el mismo Congreso local pudieran ver que este tema, que es un tanto complejo, pero le repito, es algo así como una leyenda urbana. Así es una leyenda urbana porque esto lleva todo un procedimiento. En cuanto hay un órgano que se pudiera utilizar, a los primeros que se les toma en cuenta es a la Secretaría de Salud. Si no hubiera un candidato que hubiera cubierto el protocolo para utilizarlo, de ahí se le informa al Seguro Social, al ISSSTE. En caso de que no hubiera algún candidato para obtener ese órgano, es cuando ya lo dan a conocer a los hospitales particulares. Entonces, lo que está pasando con este tema es, como usted decía, desinformación ciudadana y también gente que pues de manera conservadora se ha opuesto a que con estas iniciativas, con dar a conocer que podemos salvar más de 5 vidas o podemos donar más de 5 órganos para brindarle opción de calidad
o de mejora de vida a otras personas, se ha frenado. Hemos visto cómo lo van frenando, falta información, falta difusión, pero yo quiero decirle que a todas estas personas que se han opuesto o que han desinformado, tomen en cuenta también los costos-beneficios. Un costo, ¿cuánto cuesta un costo de trasplante o cuánto cuesta el tratar a una persona enferma durante varios años, que al hacer la suma realmente sale mucho más caro estar brindando el tratamiento a una persona enferma durante años, que al final de cuentas pues no va a llevar, lo único que se hace es ir controlando los malestares, más sin en cambio con un trasplante se le puede brindar una mejor calidad de vida. Diputado, le agradezco por tomar esta llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante, y ya seguiremos entregando a su equipo de asesores esa información que arriba por parte de la audiencia a propósito de los claroscuros en la cultura de donantes. Buenas tardes y mejor inicio de semana, diputado. Qué gusto saludarte, y esperemos que pues esta iniciativa sea una realidad, porque realmente tenemos más de 20,000 candidatos que están en espera de un trasplante, que están en espera de una oportunidad de vida, y con este tipo de iniciativas podemos hacer más ágil el procedimiento y el trámite para que obtengan ese órgano que les puede salvar la vida y que les puede pues parar todo el sufrimiento que las enfermedades les están causando. Muchas gracias por su tiempo, diputado, y buenas tardes para usted. Gusto en saludarte, buenas tardes, hasta luego. 12:27. No se vaya, después de este corte vamos a platicar del paso peligroso de la lepra en la República Mexicana. Pareciera que es un despliegue militar, es una enfermedad contagiosa, está en Morelos, se encontrará en la Ciudad de México, y si eso es así, ¿qué nos dicen los expertos sobre el posible arribo de la lepra en la Ciudad de México? 12:28. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes con hasta 112 canales. TV adicional al menor costo. Agrega los streamings que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya. 800-778-27. 800-778-27. Pregunta por la promoción de suscripción 0 pesos. Radio Cañón. Dale click. Navega, siente, escucha. Radiocanon.com.mx. Radiocanon.com.mx. Sonamos en todo México. Hoy sí cerré la llave mientras me cepillaba los dientes y utilicé un vaso de agua para evitar desperdiciarla. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua. Ahora te toca a ti, nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:30. Vía telefónica se ubica la doctora Elena Vidaurri de la Cruz,
dermatóloga, pediatra, cirujana, dermatóloga y dermato-oncológica por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. Le agradezco enormemente, doctora Elena Vidaurri de la Cruz. Tome la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Fíjese, doctora, leía notas de diarios nacionales. De los últimos 15 días, México registra 300 casos en tratamiento diseminados en 28 estados del país. Tlaxcala no tiene, pero sí el estado de Morelos. Y dada la cercanía de Tlaltizapán con las alcaldías de la montaña, entre otras, pues se preguntará uno si la lepra puede o no llegar a la Ciudad de México, por un lado, y por el otro lado, doctora Elena Vidaurri de la Cruz, cómo se le combate. Es irreversible este mal de hace siglos que causaba temor y desde luego el aislamiento de la población infectada. Claro, muchas gracias por la pregunta. La lepra es una enfermedad muy poco contagiosa. Es una enfermedad que se produce por un germen que se llama Mycobacterium leprae y que requiere muchísimo tiempo de contacto cercano para su contagio. Es decir, no es que una persona con lepra vaya en el camión, estornude y contagie a todo el mundo, como sí ocurre con COVID, con influenza, con gripa común. Las personas que adquieren lepra la adquieren después de contacto cercano, es decir, intrafamiliar, con alguien que tiene lepra durante muchísimo tiempo. De hecho, se piensa que pueden pasar 20 o 25 años de convivencia muy cercana antes de que alguien se enferme. Entonces, sí es importante que sepamos que la lepra continúa siendo una enfermedad que produce discapacidad porque altera la sensibilidad y las personas pueden perder extremos de los dedos al cabo del tiempo porque no sienten cuando se lastiman, cuando tienen una quemadura o una cortadura. Es muy importante contener su transmisión. Continuamos teniendo casos nuevos, pero no es que tengamos los 3,000 casos y pico diarios que tuvimos en algún momento de COVID en comparación con lepra. Con lepra tenemos 300 casos nuevos 300 casos actualmente en el país, y los casos nuevos son muy pocos. No significa que no haya que hacer nada, pero tampoco significa que tengamos que entrar en pánico, como de que a la vuelta de la esquina nos vamos a contagiar de lepra, como sí ocurre de las enfermedades respiratorias. Las primeras manifestaciones de lepra ocurren en la piel y ocurren en los niños. Decíamos que se requiere contacto muy cercano con una persona que tenga lepra multibacilar, así se llama. Y las primeras manifestaciones son manchas claras en la piel, no son blancas como las del vitiligo, ni blancas como las del mal del pinto. Son un poco menos de intensidad de tono de la piel, y estas manchas además no tienen la misma sensibilidad que en otros sitios. Y ahí puede haber otras manchas que se vean un poco cobrizas, pero se adquieren lentamente. Entonces, lo que hay que hacer en caso de que uno tenga un familiar con lepra, que puede ocurrir en la mayor parte de los estados del país, es acudir a consulta dermatológica, a consulta en el centro de salud, de manera que se diagnostique si esas manchas que son claritas tienen en realidad alteraciones de la sensibilidad y requieren tratamiento. De hecho, el plan de la Secretaría de Salud para detectar rápidamente a los contactos es que a partir de un caso de lepra se realicen revisiones semestrales a sus contactos cercanos para darles tratamiento en la medida que vayan desarrollando la enfermedad, si es que la adquieren. El tratamiento es con 3 medicamentos durante un periodo largo de más de 2 años, pero es un tratamiento que se da gratuitamente por la Secretaría de Salud con la finalidad de contener estos contagios de lepra. Le agradezco esta explicación. No se propaga como la COVID-19, Exacto. Una gripe, influenza, y su manifestación es a largo plazo. Respecto a las deformaciones en la piel, ¿son irreversibles, doctora? Sí, una vez que la lepra avanza y lastima los nervios, esto ocurre en las personas que no reciben su tratamiento o que a pesar de recibirlo no se lo toman puntualmente, entonces van desarrollando discapacidad porque no sienten estas lesiones y pueden lastimarse seriamente los dedos de las manos o los dedos de los pies,
y por lo tanto perder una parte de la extremidad sin dolor. Entonces hay que estar muy pendiente de que si alguien tiene lepra, acuda puntualmente a sus revisiones, se tome su medicamento como lo prescribe la Secretaría de Salud y acuda a control de manera que haya que otorgarle el tratamiento y se lo tome puntualmente. Déjeme hacerle hincapié en este tema del contagio de la lepra, doctora. Por ejemplo, las bacterias que provocan la enfermedad, dice esta nota que le leo, se transmiten a través de las gotículas, cito textual, respiratorias que expulsa una persona contagiada por la boca y la nariz al hablar, toser o estornudar. Así es, pero la cantidad que se requiere de bacterias de lepra para producir la enfermedad es muy alta y la velocidad a la que se reproduce esta bacteria es muy, muy lenta. Por eso es que tarda tanto tiempo en incubarse la enfermedad a partir de una persona que tiene lepra. No significa que no hagamos nada, significa que la persona que tiene lepra debe recibir tratamiento y que si sus contactos empiezan a tener estas lesiones en la piel, que son la manifestación más temprana, acudan a revisión y se les dé tratamiento de forma que se bloquee rápidamente el resto de las manifestaciones de lepra. Si uno no hace caso de que tiene lepra y no hace caso de, híjole, me hice una herida, pero qué chistoso, no siento nada, y no acude a tratamiento, pues entonces sí se tendrán las secuelas de discapacidad que produce la lepra. Doctora, una vez que el diagnosticado inicia su tratamiento, ¿aún sigue siendo una fuente de infección? En la medida que se toma el tratamiento, poco a poco disminuye la cantidad de bacterias que puede expulsar una persona que tiene lepra y disminuye su capacidad de ser contagioso. ¿Cuántas categorías o clasificaciones de lepra existen, doctora? Pues hay diferentes manifestaciones y esto depende del número de bacilos que tenga una persona. De esta manera se clasifica en multibacilar y paucibacilar y además se clasifica de acuerdo con sus manifestaciones en la piel. Hay lepra indeterminada, que tiene estas manchas hipopigmentadas con alteraciones en la sensibilidad, con menos vellito en la piel y sin sudor. También hay lepra tuberculoide, que tiene estas placas cobrizas. Hay lepra dimorfa, que tiene lesiones como hinchadas en la piel, con un borde que se distingue lentamente. Lepra lepromatosa, que tiene muchos nódulos en la piel y que puede incluso perder las cejas. Se va perdiendo el pelo en las personas que tienen esta forma de lepra lepromatosa. Entre otros males. Y finalmente, doctora, porque ahora que citó usted el vitiligo, también la audiencia nos ha advertido si tiene o no cura el vitiligo o el mal del pinto y cuál es la diferencia entre el pinto y el vitiligo, dado que infortunadamente es un mal que continúa creciendo en la República Mexicana. Déjeme agotar solamente el tema de la lepra sobre las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud y si los medicamentos solamente los posee el sector público. Los medicamentos para tratar la lepra los otorga el sector público, son 3 medicamentos que se tienen que tomar durante un periodo largo y se otorgan bajo censo de la persona enferma, o sea, el señor o la señora o la persona que tiene lepra se registra en su centro de salud. Yo soy la señora Juanita Pérez Gómez y tengo lepra y entonces se le da su medicamento y se le cita al mes para darle la nueva dosis de medicamento de manera que todos estemos seguros de que recibe el tratamiento completo y por el tiempo que se requiere, que hasta hace unos años se había decidido que eran solo 2 años, pero se sabe que en virtud de que la micobacteria de la lepra se reproduce muy lentamente, el tratamiento se puede requerir durante más tiempo. Pero todo el tiempo que se requiere el tratamiento se lo va a dar el sector salud a la persona enferma. Y si se detecta que sus contactos tienen manifestaciones de lepra, se les dará tratamiento en cuanto se detecten. Por eso es tan importante que en lugar de que la persona que tiene lepra diga, chispas, me tengo que esconder porque qué fea es la lepra y me discriminan y se siente feo, acuda puntualmente a su tratamiento y la lepra afortunadamente no es ya tan con tantas manifestaciones clínicas como antes en virtud de que hay tratamiento, pero sí hay que acudir al tratamiento. Y me regreso a tu pregunta de qué diferencia hay con el mal del pinto y con el vitiligo. Por favor. El mal del pinto ya no existe. Es una enfermedad que existió hasta hace algunos años, unos 30 o 40 años en México, y que es la consecuencia de una infección por otra micobacteria que se reproducía igual de manera muy, muy lenta.
En contra, el vitiligo es una enfermedad altamente prevalente que afecta más o menos al 1% de la población. Entonces, si estamos hablando de que de lepra tenemos 300 casos activos en México, 300 casos para 126 millones de habitantes, no es lo mismo que 1% de 126 millones de habitantes, es decir, como más de 1 millón de pacientes con vitiligo en México contra 300 pacientes de lepra. Las manchas del vitiligo son manchas blancas. Nuestra piel, si no tuviéramos melanina, que es el pigmento que nos da los diferentes tonos de la piel, sería transparente. Las personas que tienen muy poca melanina y que vemos con los ojos claros, el pelo claro y la piel clara, su piel es transparente. En el vitiligo hay un ataque inmunológico contra estas células que le dan color a la piel y entonces nuestra piel se vuelve transparente en el área afectada. El vitiligo puede ocurrir a cualquier edad, inicia en la infancia con frecuencia y puede progresar si no se le da tratamiento. Antes se pensaba que no había nada que hacer y entonces tengo muchos pacientes mayores que me dicen, pues es que a mí que tengo vitiligo siempre me dijeron que no había nada que hacer, ya me resigné a vivir con mis manchas. La persona puede repigmentar el vitiligo en la medida que acuda al dermatólogo y se le dé tratamiento. El vitiligo es una enfermedad, no es un problema cosmético, es una enfermedad que tratamos los dermatólogos y se puede relacionar con otras enfermedades inmunológicas como problemas de la tiroides o problemas de otras glándulas u otros trastornos de la defensa contra las enfermedades. Entonces hay que acudir al dermatólogo y entre más temprano se detecte el vitiligo, más fácil es repigmentar el área que perdió el color y más fácil es detectar las enfermedades a las que se puede asociar. Por eso hay que acudir con un dermatólogo certificado, no con el cosmetólogo ni con la señora de la esquina que por muy bien intencionada no tiene la preparación necesaria para resolver el vitiligo. Doctora, entonces, frente a lo que su servidor encontró hace un momento en el Google, los científicos creen que el vitiligo es una enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema inmunitario ataca y destruye las células que producen la pigmentación. No hay curación, no es así, no es exacto. Sí se puede revertir y eventualmente volver a pigmentar la piel. Exactamente, se puede volver a pigmentar la piel. Insisto, depende de la prontitud con la que la persona acuda a buscar tratamiento con el dermatólogo. Si no se trata, en efecto el vitiligo puede continuar hasta despigmentar por completo la piel, aunque lo más común es que el vitiligo se detenga e incluso por sí solo pueda repigmentar algunas áreas. Pero lo conveniente es acudir al dermatólogo para que se repigmente por completo y no se pierda la protección que da este pigmento de melanina contra la radiación del sol. Para eso es para lo que nos sirve la melanina. Las personas que vivimos en las áreas cercanas al trópico tenemos la piel más pigmentada que las personas que viven más cerca de los polos, porque hay más radiación solar. Entonces la melanina no nada más es para que yo diga que soy más morena o menos morena, tiene una función muy importante que es proteger a las células de la piel de la radiación del sol. Quien tiene vitiligo en esas áreas donde no tiene pigmento recibe más radiación solar y puede tener quemaduras y eventualmente aumentar su riesgo de cáncer de piel en las áreas que no tienen pigmento. Por eso es tan importante recuperar el pigmento y detectar las otras enfermedades inmunológicas que pueden estar asociadas al vitiligo para darles tratamiento. Pues, doctora Elena Vidaurri de la Cruz, dermatóloga, pediatra, cirujana, dermatóloga y dermato-oncóloga por la UNAM, el Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, le agradezco enormemente por responder a un tema que ya nos informa, no puede causar ningún temor, ninguna alerta, pero sí precaución y responsabilidad en México, como este segundo, el del vitiligo, y también del mal de Pinto, que a la audiencia le ha llevado a formularnos diferentes preguntas. Muchas gracias, doctora, por responder a Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. Muchísimas gracias a ti. Son exactamente las 12:45, no se vaya, hay más aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México.
¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Ana, que trabaja en la empresa donde hacen los biberones. El de Carlos, que hace los pasteles. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. ¿Quieres ver lo bueno en la tele? Ármate como quieras con Star TV. Paquetes desde 219 al mes en pronto pago. TV adicional al menor costo. Agrega los streaming que quieras como HBO Max o Paramount Plus. ¿Qué esperas? Contrata ya 800-700-7827. 800-700-7827. Star TV, tus canales más cerca de ti. La 760, la estación del Valle de México. Crónica 760, con Miguel Reyes Razo, periodista de toda la vida. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche. Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:47. En otros temas, platicaba aquí con el colega Mejían en la coordinación acerca de los eventos violentos que vive el estado de Guerrero. Pero es muy grave que la cuñada, o mejor dicho, la prima de la gobernadora Evelyn Salgado, atribuya al alcalde en funciones de Iguala el crimen de su esposo. Algo está mal en Guerrero y estamos enlazados con el maestro, el doctor David Saucedo, especialista en seguridad nacional. Doctor, le agradezco por esta colaboración permanente en su casa Radio Cañón 760. Julio, el cuarto mes con mayor número de homicidios, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Buenas tardes para usted, doctor, le escuchamos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. En efecto, lo que tenemos en Guerrero es un cóctel de eventos. Chilpancingo, Iguala, Acapulco han estado en las primeras planas de los principales medios nacionales y algunos internacionales, y no por las principales razones. Como tú sabes, se dio un lamentable asesinato en contra de integrantes del primer círculo de la gobernadora Evelyn Salgado. Tenemos ahí incluso ya un cruce de acusaciones y desmentidos por parte de la viuda de la persona lamentablemente asesinada y también del presidente municipal de Iguala. Es difícil saber qué es lo que ocurrió. Únicamente sabemos que desde hace tiempo Iguala, prácticamente desde antes de Ayotzinapa, ya se encontraba bajo el control y el dominio criminal, es decir, los distintos alcaldes que han transitado por ese municipio han tenido algún tipo de vínculo con las organizaciones del crimen organizado, tanto por la base social de apoyo con la que cuentan los cárteles que operan en la zona, como por el vínculo económico, el recurso económico que reciben durante las campañas los que son candidatos y a la postre son alcaldes. En el caso del Chilpancingo, el enfrentamiento de dos grupos del crimen organizado, los Tlacos contra los Ardillos, y en el caso de Acapulco, otro enfrentamiento entre la familia michoacana y una mafia local que se autodenomina SIDA, el cártel independiente de Acapulco. Es decir, Guerrero, que de por sí es un estado que tiene un alto nivel de conflictividad social por los conflictos agrarios, por la explotación maderera, por el conflicto por la tenencia de la tierra, por los conflictos políticos, ahora se suma la violencia desatada por los distintos grupos criminales que prácticamente están desatados frente a lo que aparece una actitud pasiva y de repliegue de las autoridades estatales y federales, ya no decir de las municipales, que se encuentran compradas en su gran mayoría por los distintos grupos del crimen organizado. Ahora, tema del crimen organizado, zonas perdidas, municipios fallidos, los informes del Departamento de Estado
las recomendaciones para que pues eventualmente al declararlos como organizaciones terroristas, el gobierno estadounidense pueda ingresar al territorio mexicano. Vamos a acostumbrarnos los mexicanos a cohabitar por siempre con el crimen organizado, que ellos en cohabitación con las Fuerzas Armadas. Le pregunto, maestro, usted no es Ministerio Público, desde luego, ni forma parte de la Fiscalía General de la República, pero bajo su análisis y perspectiva, México ya es un país fallido y condenado a esa cohabitación perenne con el crimen organizado. Bueno, es un hecho que hay zonas del país en donde la presencia criminal se ha incrementado. Desde hace cuando menos 30 años, los grupos de crimen organizado formaban parte de las élites regionales en estados como Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Durango, que seguramente tú recordarás que el primer narcogobernador que fue detenido, procesado y sentenciado por colaborar con el crimen organizado, si no mal recuerdo, fue Mario Villanueva en el sexenio de Ernesto Zedillo, hace ya más de 25 años. Entonces, a la fecha, no ha habido una contención de la parte del gobierno federal en ninguna instancia para contener la participación del crimen organizado en la política. Lo que hemos visto es un incremento de la actividad criminal y de cómo los grupos del narcotráfico, Cártel de Sinaloa, Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, participan activamente en los procesos electorales, y lo que antes era un problema que quizá estaba focalizado solo en algunos estados como Baja California, como Sinaloa, como Durango, ahora se ha extendido a otras entidades del país, y ahora conocemos y sabemos de la presencia del crimen organizado en estados como Guerrero, como Morelos, Guanajuato, San Luis Potosí y Colima, y en donde es cada vez más frecuente que los grupos criminales tengan algún tipo de nexo con las organizaciones de crimen organizado. Por el momento pareciera que las autoridades han tomado la determinación de administrar el conflicto en lugar de resolverlo. No pareciera haber una disposición por parte del actual gobierno federal, ni los anteriores, encabezados por Enrique Peña Nieto o en su momento por Felipe Calderón, por supuesto, una disposición para enfrentar a la narcopolítica. La mayoría de los casos de funcionarios de alto rango vinculados con el narcotráfico proceden de demandas de extradición que han hecho los norteamericanos. Entonces, lo que tenemos hasta el momento aquí en México es, en efecto, una cohabitación, como tú bien señalas, entre lo que es el crimen organizado y la narcopolítica. Finalmente, en esta ocasión, doctor, acerca de los órganos de inteligencia y contrainteligencia que dispone un gobierno como el mexicano. Vaya, contamos con inteligencia naval, inteligencia militar, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional o el Centro Nacional de Seguridad, antes CISEN. ¿No sería suficiente como para saber si es tan fácil ahora hasta monitorear un WhatsApp? ¿Qué impide que las autoridades no conozcan, o pareciera ingenua esta pregunta, dónde está el Mayo Zambada, dónde están los Chapitos y los demás cabecillas del crimen organizado, si tecnología sobra y hay un presupuesto multimillonario que se facilita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal o al Ejército o a la CEMAR, entre otros, maestro? Sí, el problema, Federico, es que estos operativos de detención, de desarticulación de redes criminales, tienen tres momentos. Una, la localización de los objetivos, es decir, de los narcotraficantes de alto perfil y de sus operadores. En efecto, para realizar esta primera fase se cuenta con las tecnologías, con la inteligencia y con el respaldo de las agencias de seguridad estadounidenses. Digamos que esta fase está más o menos bien cubierta, es más o menos sencillo con la identificación de los objetivos. La fase 2 se complica un poco más porque implica la captura, la detención de los narcotraficantes. Como es fácil comprender para nuestro auditorio, la captura ya es un poco más delicada porque se pueden dar picias como la que ocurrió en el episodio llamado comúnmente como el Culiacanazo, con la detención fallida de Ovidio Guzmán. Y finalmente el operativo de extracción, que implica no solo capturar al objetivo, sino poder ponerlo en custodia, llevarlo ante las autoridades. Los norteamericanos, sabedores de que es muy complicado para la justicia mexicana y para el sistema penitenciario mexicano contener a narcotraficantes de este nivel, han insistido en una fase 4, que es la extradición de los narcotraficantes que hay en México, capturados, llevarlos a los Estados Unidos. ¿Qué te diría? De estas 4 fases, pues estamos prácticamente en la fase 1 y apenas para pasar a la fase 2, ya que el poder de fuego
la capacidad de respuesta que tienen los grupos de narcotráfico y la respuesta que tienen mediante ataques del narcoterrorismo, lo que ha hecho ha inhibido las estrategias de las capturas de narcotraficantes, no solo en este sexenio. Como tú recordarás, en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un operativo de captura en contra de Nemesio Ceguera Díaz el Mencho y se ordenaron narcobloqueos en 5 estados por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que provocó incluso el derribo de un helicóptero de la entonces Policía Federal. ¿Qué es lo que ocurre? Coincido con tu apreciación en todo caso. Sí hay inteligencia, sí hay la manera de identificar los objetivos. El problema es el costo político, el costo en vidas y el costo que para el gobierno federal, para cualquier presidente, implica detener a un narcotraficante de este nivel, con el consiguiente derramamiento de sangre que tendrá consigo y los ataques y venganzas del narcoterrorismo que ejecutará el crimen organizado en contra del gobierno federal y de los ciudadanos. Eso es en el fondo lo que frena al gobierno federal para avanzar un paso adelante en la captura de los cabecillas del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco, de la familia michoacana, la reacción que tendrá el crimen organizado. Doctor David Saucedo, especialista en seguridad nacional, ¿dónde le podemos ubicar para profundizar en cada una de sus evaluaciones sobre el quehacer político en materia de seguridad nacional del país? Con todo gusto, tanto en Facebook como en Twitter, así con mi nombre, David Saucedo. Gracias, doctor, y buenas tardes para usted. Un abrazo, Federico, que estés bien. Buen inicio de semana. Me llamó la atención en un diario de circulación nacional, Audiencia, Guanajuato, efecto Xóchitl. Y es que en aquella entidad también se renovará el Poder Ejecutivo Estatal. Cita ausencias y asistencias, las mencionadas, la de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, que hasta el momento era presentada como la carta fuerte del gobernador, y en el caso que ahora se menciona, la presencia del favorita del mandatario saliente, inclusive es la titular de Desarrollo Social, Livia Denise García Muñoz Ledo, y de la senadora Alejandra Noemí Lagüera Reynoso Sánchez, que son a esta última quien se le ve ya con posibilidades de ser la Xóchitl Gálvez del estado de Guanajuato, con base a lo que indica un medio impreso de circulación nacional. Interesante se pone entonces el proceso de sucesión en el estado de Guanajuato, que de manera concurrente a la federal, Veracruz, Puebla, son las entidades que se van a renovar en ese 2024, Tabasco y Chiapas, solo por citar estas 5 entre 11 que irán a las elecciones en el 2024. El presidente Trump, con el problema de un nuevo juicio en su contra, que este sí sería definitivo, para que su nombre no aparezca en las urnas en el 2024, aunque se ubique en prisión. 12:58, nos vamos. Gracias por mantener la sintonía con Radio Cañón. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo, y gracias al colega Mejía en la coordinación. Y a ustedes, audiencia, invitarles cordialmente a que sigan aquí en la amplia y variada, extensa barra informativa de Radio Cañón 760. Buenas tardes. Así lo dice la MON.